Saludos amigos televidentes de TVUJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. Cuando un reinado es ajeno a la sabiduría de su moralidad, una razón penetra sus raíces profundas hasta revelar que las cicatrices no son distintas a la ciencia humana. Todos los caminos del conocimiento serán revertidos si los pensantes mueren a sus cenizas. La agonía seca sus páginas al campo, reluciendo por primera vez el invisible desnudo moral, como una fuente mística que invade la ignorancia del miedo. Somos la gran llama que nos extingue desde el primer beso de su océano y nos aceita para la hambruna de todas las cosas vivientes. Un alimento de una mente brillante y visionaria que estudió todos los comportamientos que obstruían el nacimiento filosófico. Una nueva tierra para abrazar las alas de la muerte y purificar nuestros comportamientos con nosotros mismos. En este capítulo daremos bienvenida a un pensador adelantado a su época que tenía un único propósito: salvar la humanidad y restablecer el orden antes de que el caos nos pervierta a su propia dictadura. Un místico con el nombre de Tomás Moro. Apasionado por las letras y la política, formado en estudios jurídicos en Oxford y Londres y con una vocación religiosa cultivada al amparo del cardenal John Morton, arzobispo de Canterbury, Tomás Moro pronto fue llamado a ser el gran referente británico del humanismo del siglo XVI. Sobre todo cuando la publicación y difusión por toda Europa de su obra poética y, especialmente, de su ensayo Utopía, lo convirtió en una reconocida figura. Nació en el corazón de la ciudad de Londres, en su casa familiar de Milk Street, el 7 de febrero de 1478. Fue el hijo mayor de Sir John Moore, mayordomo del Lincoln's Inn, uno de los 4 colegios de abogados de la ciudad de Londres, jurista y posteriormente nombrado caballero y juez de la Curia Real. En 1486, tras 5 años de enseñanza primaria en la antigua escuela de San Antonio, una destacada escuela de gramática de Londres, además de ser la única gratuita, fue conducido según la costumbre entre las buenas familias al Palacio de Lambeth. Fue allí donde sirvió como paje del cardenal John Morton y al Lord Chancellor de Inglaterra. En torno a 1497 comenzó a escribir poesía, con una ironía que le valió cierta fama y reconocimiento. En esta época tienen sus primeros encuentros con los precursores del Renacimiento, conociendo a Erasmo de Rotterdam, con quien entablaría amistad, y a John Skilton. Hacia 1501 ingresó a la Tercera Orden de San Francisco, viviendo como laico en un convento cartujo hasta 1504. Allí se dedicó al estudio religioso. Alrededor de 1501, tradujo epigramas griegos al latín y comentó De Civitate Dei, de San Agustín de Hipona. A través de los humanistas ingleses tuvo contacto con Italia. Tras realizar una traducción publicada en 1510 de una biografía de Giovanni Pico della Mirandola, escrita por su sobrino Gianfrancesco, quedó prendado del sentimiento de la obra que adoptó para sí, y que marcaría definitivamente el curso de su vida. Aunque abandonó su vida ascética para volver a su anterior profesión jurídica hasta ser nombrado miembro del Parlamento en 1504, Moro nunca olvidó ciertos actos de penitencia, llevando durante toda su vida un cílico en la pierna y practicando ocasionalmente la flagelación. En 1528, el obispo de Londres le permitió leer libros heréticos para refutarlos. Finalmente, se lo designó Lord Chancellor en 1529. Fue el primer canciller laico después de varios siglos. Tomás Moro vio a la reforma protestante como herejía y una amenaza a la unidad de la Iglesia y a la sociedad. Sus primeras acciones en contra de la reforma incluyeron ayudar al cardenal Wolsey a deshacerse de libros luteranos que se importaban clandestinamente en Inglaterra, espiar e investigar a presuntos protestantes, especialmente a los editores, y detener a cualquier participante en la posesión, transporte o venta de libros de la reforma protestante. Acusado de traición, Tomás Moro tuvo que esperar más de un año en prisión antes de su procesamiento a que se resolviesen otras denuncias contra él.
entre ellas la presentada por el propio padre de Ana Bolena, por la que en la tradición jurídica romana se conocería como cohecho. El hecho denunciado fue que el acusado habría recibido una copa de oro por haber decidido en un juicio a favor del encausado, aunque se determinó que Moro devolvió el regalo tras aceptar hacer un brindis. La condena era muerte después de ser arrastrado hasta el patíbulo y permanecer colgado hasta estar medio muerto. En ese momento, debía ser desmembrado y desviscerado en presencia de su familia. La cabeza, arrancada del cuerpo, debía exponerse en un lugar público, aunque Enrique VIII concedió la última gracia al condenado a ser decapitado y a que su cabeza estuviese expuesta un mes en el puente de Londres. De poco sirvieron las peticiones de clemencia de Carlos I de España y de Clemente VII. La pena se cumplió el 6 de julio de 1535, cuando el reo contaba con 57 años de edad, así dándole muerte a su vida. Aunque paradójicamente menos de un año después, Ana Bolena también era decapitada, en su caso por adulterio, incesto y alta traición tras otros juicios parciales. Antes de finalizar esta retroalimentación, daré el siguiente fragmento de Enrique Rojas, psicólogo y escritor español. Tomás Moro muere solo, arruinado, en la cárcel, y en sus últimos escritos habla de la paz interior y de la felicidad. ¿Cómo es posible que un hombre en estas circunstancias dijera que se sentía feliz? En sus últimas palabras afirmó: muero amigo del rey y fiel a mi Dios. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Tomás Moro muere por sus ideales, por su sentido profundo de la vida. Inglaterra no ha tenido un personaje de esta talla moral en los últimos 5 siglos, que haya dejado una huella tan decisiva en las siguientes generaciones. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las nuevas cápsulas del día. Encontrarán una diversa variedad de recomendaciones y más, donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta en su Top 5 un encuentro cercano con las páginas abiertas que cultivan su aroma entre paraísos y conquistas, donde el intelecto, la estrategia y el pensamiento fueron protagonistas de sus travesías que cambiaron el mundo. La inmortalidad de sus hechos sobrevive gracias a los autores que encendieron su flama literaria. Decía Napoleón Bonaparte que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia es una ciencia que nos permite conocer el pasado para entender el presente en que vivimos y poder construir un buen futuro. Una de las principales razones por las que es importante estudiar historia en la actualidad es para entender cómo surgió y las evoluciones que ha tenido la sociedad en las que vivimos. Aprender historia despierta la curiosidad, pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es porque esta materia ayuda a pensar. Soy Juan Carlos Juárez y es por eso que en la sección de hoy les recomiendo leer estos 5 libros para aprender historia. Puesto número 5. Y abrimos esta lista con el libro más fácil de leer. Juan Eslava Galán es el autor de Historia del mundo contada para escépticos, el cual es un ensayo que no necesita dosis de fantasía para sorprender al lector, ya que nos queda claro que la realidad ha superado la ficción más veces de las que nos gustaría. El autor de este libro sabe que todo se digiere mejor con humor. Es por eso que este es un libro divertido, provocador y didáctico que entre sonrisas y grandes carcajadas nos conducirá en breves capítulos desde el Big Bang, pasando por la globalización y hasta llegar a la crisis que estamos viviendo hoy en día. La obra no solo es un ensayo histórico, sino filosófico, ya que Galán nos brinda explicaciones desde diferentes fuentes ideológicas que nos ayudan a comprender nuestro pasado. Eslava Galán se atreve a englobar y resumir toda la historia en un solo volumen que todo el mundo debería incluir en su biblioteca personal. Puesto número 4.
Si tuviésemos que elegir un solo libro para aprender y conocer la historia del mundo, probablemente escogeríamos Todo lo que hay que saber, una pequeña historia del mundo del autor Lowell Weicker, el cual es un perfecto resumen de aquellos acontecimientos que hicieron girar la historia de la humanidad. Dotado de una potente intuición para detectar aquellos aspectos de la historia que más interesan, este libro nos propone sobrevolar el extenso panorama de todo lo que vale la pena saber sobre la historia de la humanidad. Desde las primitivas hordas nómadas acaudilladas por los machos alfa hace 5000 años, hasta la economización total y la búsqueda de nuevos valores característicos de nuestros días. Esta obra es una excelente síntesis caracterizada por un estilo ameno y divertido que la convierten en un libro de cabecera para los más curiosos e irreverentes lectores. Puesto número 3. Todos conocemos el muro de Berlín, los reflectores y las alambradas, la tierra de nadie y las fugas fallidas. Pero ¿quién ha oído hablar de un berlinés occidental que saltó al este sin ninguna razón comprensible? ¿O el trío de amigos que saltan el muro cada semana en dirección opuesta para ver la última película de Hollywood? El Saltador del Muro es una novela escrita por Peter Schneider, nacido en Lübeck y residente de Berlín Occidental desde 1961, año de la construcción del muro, y es uno de los escritores alemanes más importantes de su generación. El Berlín previo a la caída del muro es una ciudad dividida, pero sus habitantes buscan una manera normal de vivir y de sobrevivir a ambos lados de la barrera. Algunas personas saltan el muro para escapar de un pasado del que no logran desprenderse. Todos tendrán que hacer un examen de conciencia antes de dar el salto decisivo hacia la libertad. Esta novela nos hará ver a través de los ojos de sus protagonistas y nos ayudará a comprender el por qué no debemos permitir que un muro nos vuelva a separar de nuestras familias. Puesto número 2. Uno de los acontecimientos más atroces de la humanidad quedó retratado en esta gran novela del escritor italiano y judío Primo Levi. Si esto es su nombre, es un libro que recoge entre sus páginas todo lo que podemos llegar a aprender sobre la crueldad del ser humano, además de la historia del continente europeo en el siglo XX. Si esto es su nombre, es una novela que nos relata los horrores vividos por Primo Levi en el centro de concentración de Auschwitz, donde pasó 10 meses, hasta su liberación por el ejército ruso. En esta obra, el autor muestra que la principal preocupación de los prisioneros de los campos de exterminio era que si sobrevivían, nadie llegaría a creer la atrocidad que habían vivido. Ese esfuerzo sistemático de Primo Levi por narrar una experiencia tan monstruosa y tratar de que no pareciera inconcebible queda patente en cada página y sobrecoge al lector. Esta obra nos revela uno de los horrores que la humanidad no debería volver a vivir. La veracidad reflejada en sus líneas, cargada de tragedia y esperanza, hacen que este libro sea uno de los grandes ejemplos de la literatura actual. Puesto número 1. Y cerramos esta lista con uno de los libros más notables de la literatura universal, pues es un testimonio de valor único por su amplitud y precisión sobre los hechos de la conquista de los españoles. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España es una obra de Bernal Díaz del Castillo, quien fue uno de los soldados participantes en la mayoría de las jornadas de la conquista de México en el siglo XVI. Esta es una obra de estilo cautivador desde las primeras líneas. Su autor nos narra el proceso de la conquista de México de una manera ruda, aunque sencilla, ágil y directa. Cada página es un retrato pintoresco plagado de detalles. Leer este libro es transportarse al pasado y vivir desde la experiencia de un soldado español todos los sucesos de la conquista. Descripciones de lugares, relatos de personajes, anécdotas, críticas agudas y angustiantes relaciones de fatiga y peligros enfrentados, por lo que cada uno de los 214 capítulos se convierten en una vivencia para el lector. Esta es una lectura obligada que te hará comprender la historia de la conquista desde la perspectiva española. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron. Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron 5 libros para aprender historia. La memoria, según Jacques Le Goff,
es la materia prima de la historia. Si olvidamos quiénes somos, nuestra identidad perdería su credibilidad y la civilización moriría junto a la diversidad de fundadores y conquistadores que formaron un pueblo, una tribu o una nación. Regresamos después de este corte promocional. No se muevan de sus asientos y volvemos con más. Estamos de regreso. Fernanda Torres nos presenta en su Top Curiosidades reflexiones literarias para el alma. En esta ocasión presentaremos a un padre de la literatura universal, cuyo hidalgo personaje nos enseña un universo de herramientas lingüísticas contra la adversidad y la decadencia moral. Hoy les hablaré de la aventura del barco encantado, del libro de Don Quijote en su capítulo 29, donde podemos darnos cuenta que Don Quijote demuestra que tiene conocimiento, al menos elementales de cosmografía de la época, y conoce el Tratado de la Esfera, cuando enumera los términos cosmográficos con cierta precisión. Has de saber, Sancho, que este barco que aquí está, me está llamando y convidando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada y principal persona. Esto decía mientras ataba a las bestias Sancho, dejándolas a la protección y amparo de los encantadores magos. Don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales. Ata junto al rocío y a Rocinante y a la mano de Dios que nos guíe, que no dejaré de embarcarme, aunque me lo pidiesen los frailes descalzos. Y, dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó el cordel y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera. ¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue o quién te acosa? ¡Ánimo, de ratón casero! Por dicha, no vas caminando a pie y descalzo por las montañas, sino vas sentado en una tabla, como un archiduque, por el curso de este agradable río. Pero ya había caminado, por lo menos 700 u 800 leguas, y Don Quijote está casi seguro de que ya habían pasado la línea equinoccial que divide en dos polos al globo terrestre. Y si yo tuviera aquí un astrolabio con qué tomar la altura del polo, yo te dijera lo que ya hemos caminado, aunque sé poco, pero puedo decirte que ya hemos pasado o pasaremos por la línea equinoccial que divide y corta los dos polos en igual distancia. Sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoccial, que te he dicho, es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que se les quede ninguno. Don Quijote y Sancho Panza ponen a prueba su inteligencia y nobleza, atravesando los bestiales ladrillos imaginarios del pensamiento pesimista que gobierna la cobardía de los débiles de corazón y alma. Son estas pruebas que nos pueden entorpecer o por el contrario nos estimulan a confiar en nosotros mismos. El espíritu libre que no denigra su naturaleza y aprende de ella, domina su propia existencia. Soy Fernanda Torres y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Miguel Pérez nos recomienda una meditación antes de que el fin del mundo nos tome por sorpresa y nos derriba al instante. La flaqueza del espíritu humano es la revolución que derriba las armas y obstruye su camino para abrazar la armonía con los demás y difundir la paz en todos lados.
Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. En un mundo de lunáticos, los locos estaban más seguros que los cuerdos. Esa era la perspectiva que Maurice West tenía ante los días grises y desmotivadores en los que escribió Las sandalias del pescador. Publicada en 1963, Las sandalias del pescador fue escrita por las manos del australiano Maurice West, quien es considerado como el autor más leído de Australia. Lo que hace especial a esta obra es que anticipó la elección de un papa eslavo, quien resultaría ser Juan Pablo II. El papa ha muerto. El mundo vive amenazado con una guerra total que cierne sobre la humanidad. Para sorpresa de todos, un cardenal de origen eslavo es elegido para sucederle, quien tendrá un papel crucial a la hora de evitar un enfrentamiento entre naciones. ¿Cómo planea ayudar ante esa crisis mundial? ¿Qué intentó decir el autor? Maurice plasma la justicia en varias páginas y nos recuerda que esta nunca debe faltar ni en la religión, ni en la política, ni en nosotros. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Recomiendo esta obra porque muestra el papel de la religión durante una crisis mundial, además de que contiene ciertas predicciones sobre el mundo moderno que a más de uno le podría interesar. Y concluimos con una frase extraída del libro que dice: en todas partes el hombre ha tomado conciencia de sí mismo como un animal de tránsito y lucha desesperadamente por afirmar su derecho a lo mejor del mundo durante el breve periodo que habita en él. Gracias por acompañarnos en esta pequeña sección. Mi nombre es Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y me despido con este bello fragmento del poema de William Shakespeare. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima. Los gritos son el alma de los cobardes, de los que no tienen razón. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida, aún con lágrimas en los ojos. Se las arregla para decir con una sonrisa: estoy bien. Mi nombre es Juan Villegas. Hasta pronto.